Tecmedia, la empresa española que se especializa en soluciones digitales para medios de comunicación. Um, Eso estamos retomando la serie de webinars que hacemos en el Centro Digital del Instituto de Prensa. A partir de ahora tenemos 5 webinarios en fila cada semana que esperamos que nos acompañen. Ya les iremos informando las temáticas y los oradores. No está con nosotros nuestro director ejecutivo Ricardo Trotti, que se encuentra participando junto con una delegación del presidente de la CIP, el señor Gustavo Mome. Él y otras personalidades de la CIP se encuentran en Panamá en la Cumbre de las Américas, adelantando los temas de la libertad de expresión. Y por eso no tenemos a Ricardo aquí con nosotros hoy para presentar a Fernando. Sin embargo, les agradecemos muchísimo su participación. A partir de la semana, el Centro Digital va a estar presentando una serie de 4 webinars sobre periodismo latinoamericano en conjunto con la Universidad Internacional de la Florida, con el Centro Latinoamericano y del Caribe de la Universidad de la Florida. Así que se los recomendamos, como les dije, vamos a estarles informando sobre los temas. El tema de hoy es el paywall. El paywall, ustedes saben, ha venido andando desde hace ya, digamos, 13 años, 15 años. Pocos diarios latinoamericanos tienen paywall. Se me ocurren unos cuantos nada más. Pobla en Brasil, Sao Paulo. El Grupo Reforma tenía un tipo de paywall. Recientemente el Diario de la Nación de Costa Rica, después de varios años, de 2 años de estudio, lograron implementar un muro de contenido por pago. Es una tendencia que casi como que divide un poco a la industria periodística. Pero no voy a yo a entrar en ese tema, sino que voy a dejar que Eduardo sea el que nos explique lo que obviamente dice el título de su charla, por qué es necesario un paywall. Fernando, sin más presentaciones, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, pues yo me encuentro a este lado del charco. Buenos días para la mayoría de ustedes. Bien, me toca hablar de un tema del paywall. Voy a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Yo creo que esto nosotros habitualmente utilizamos otra herramienta, pero yo creo que bueno, yo creo que ustedes están viendo mi pantalla o no. Todavía no. ¿Todavía no? Tengo que compartir pantalla. Primero tengo que compartir pantalla aquí, ¿verdad? Perdón. Compartir pantalla. Compartir. Y ahora. Ok. ¿Ahora se ve la pantalla compartida? Perfecto. Y se ve bien. Se ve bien, perfecto. Ok, bueno, pues un poco me invitaban a hablar. Primero, saludos a todos ustedes y agradecimiento a la SIP por darme esta oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de los negocios en el área digital. Más que negocios, yo me gustaría hacer un conjunto de reflexiones sobre lo que significa el mundo digital y desde el punto de vista del negocio. A mí me gusta referirme a lo que es al título, es decir, a la necesidad de paywall en los periódicos y hablar del negocio digital en los periódicos. Ya sé que el negocio digital en Internet a Google le va fenomenal, también a Facebook, que los juegos les va muy bien, etc. No es que esté en contra yo de lo que es Internet. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado inventar el Angry Birds o cualquier otra cosa que hubiera dado un pelotazo. Pero yo me gustaría centrarme en lo que es estrictamente el contenido de esta sesión, es decir, el paywall, es decir, el negocio de los periódicos en el mundo digital. Bien, dicho esto, cualquier empresa tiene que mirar siempre, tiene que estar mirando continuamente al futuro. Esto es evidente. Y el futuro en los medios digitales, en los periódicos, el futuro será digital. Porque, porque si no, no será futuro. O sea, no existe otra
otra alternativa. Pero dicho esto, que suena como un axioma muy fijo, es decir, que puede quedar muy bien para un titular periodístico, a mí me gustaría entrar en una definición de lo que es un negocio sostenible. Un negocio sostenible es aquel que en los costes de explotación, es decir, están por debajo de los ingresos de explotación. Si no, no es sostenible. Si no, es decir, esto es una cosa siempre a tener en cuenta, ¿no? Es decir, y hay que distinguir, ya lo veremos un poco más adelante, entre los costes de explotación y los costes de inversión. Son dos cosas diferentes. Entonces, si un negocio no es sostenible en sí mismo, no podemos hablar de negocio. Es decir, hablaremos de una cuenta de explotación de otro negocio. Esto es lo que habitualmente está pasando con el negocio digital en los periódicos. Deberíamos de considerarlo aquellos que no hacen dinero, es decir, con este negocio no es un negocio sostenible en sí mismo, podríamos decir que forma parte de la cuenta de explotación de los gastos de marketing, de mercadeo, de promocionar el periódico print. Pero en lo que es el negocio es el periódico print. Entonces, esta definición de negocio sostenible me parece importante tenerla siempre presente. Y los negocios sostenibles, aquí se me ocurrió siempre este ejemplo de dos cosas que no tienen nada que ver. Quizá la segunda, ¿no? Es decir, de cómo se trabajaba antes lo que era el campo, o una cosa muy simpática que era lo que aquí en España llamaban el cartero, ¿no? Que iba con la bicicleta, los sobres, entregando los sobres, ¿no? Esto eran dos negocios, es decir, que parecían que no podrían tener fin, siempre haría falta agricultura, siempre haría falta la comunicación entre las personas. Pero hoy en día, estos negocios así concebidos en esta forma de hacerlo, ha desaparecido. No ha desaparecido la agricultura, no ha desaparecido la necesidad de comunicación de las personas, pero hoy en día se hace de otra manera. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se impone la economía y la eficacia para conseguir el mismo objetivo. No ha desaparecido la agricultura, se sigue trabajando la tierra para cultivar y las personas nos seguimos comunicando. Y además cada vez más y con mejores rendimientos y con mejor economía. ¿Esto qué quiere decir? Que los negocios sostenibles, es decir, aquello que es negocio, que los ingresos superan o los costes están por debajo de los ingresos, se terminan imponiendo de una forma natural. No hace falta impulsarlos, no hace falta, sino que por su propia naturaleza se terminan imponiendo como modelos de negocio. Y no se mantienen por muy románticos que sean, eso que a veces decimos nos gusta el olor de la tinta, en fin, que está muy bien. Es decir, era muy bonito cuando recibíamos una carta de la novia o del novio allí, en fin, era muy bonito, unas postal, pero hoy lo despachan con un mensaje en el WhatsApp, se despachan los jóvenes y ya está, ¿no? No tenemos más comunicación y es mayor, más fluida, más ágil. Luego, yo creo que podríamos estar de acuerdo en que el futuro será digital, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo llegará este futuro, ¿no? Bien, y aquí sí que es verdad que no, bueno, yo ya que soy mayor he conocido muchas predicciones que ninguna se ha terminado cumpliendo. Y aquí hay una cosa que decimos muy comúnmente y es que no vale el café para todos. O sea, si todos toman café, es decir, el futuro será digital para todos, tal, pero no todos toman el mismo café. Unos verán antes, otros después, etcétera, ¿no? Es decir, y eso depende de muchas cosas, ¿no? Depende fundamentalmente pues, del mercado, de la penetración de Internet y de su coste, es una variable muy importante. Pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que decir que dice, pues esto, estamos la penetración de Internet todavía es baja o la penetración de los móviles, los datos en los móviles son caros. Esto es erróneo porque me gustaría recordar el caso del periódico aquel de el periódico aquel se hizo con todo tipo de medios, es decir, estaban Rupert Murdoch para poner contenidos, estaba Apple para poner la tecnología, estaba Internet en el país más desarrollado del mundo, es decir, que toda la tecnología, todo eso estaba puesto ahí. Sin embargo, duró 18 meses aquel periódico, o aquel intento de periódico, ¿no? En 18 meses desapareció fundamentalmente no por los costes de inversión, sino por los costes de explotación.
me parece recordar que el coste de explotación era $500.000 a la semana. $500.000 a la semana no es generarlo a pesar del número de suscriptores que alcanzó. Luego, la tecnología por sí sola no es relevante. Es muy importante el tema de los contenidos. Y bueno, y esto es, a mí por ejemplo me gusta siempre hacer referencia a la WAN, el congreso de la WAN, de la World Association of Newspaper, el año pasado, en el último congreso que hizo, en junio, en Turín. Siempre hace una encuesta sobre cómo va la circulación de los periódicos, etcétera. Hasta el año pasado siempre decía que crecía y era creciente. Y es verdad, el año pasado ya, en fin, un poco por lo que escandaloso que era, viendo que la circulación impresa va descendiendo en muchísimos sitios, pues ya puso el adjetivo de globalmente. Crece un 2% globalmente. Pero es verdad que hay mucha diferencia. Es decir, si simplemente agrupamos por América Latina y Europa, es decir, la circulación en América Latina ha crecido globalmente y, por ejemplo, en Europa ha decrecido de una forma bastante significativa. Y además, en Europa también hay mucha diferencia entre países y países. Y dentro de un país hay diferencia entre regiones también. O sea, quiere decir que globalmente habrá crecido, pero es evidente que el negocio impreso maduro pues está en dificultades. Luego lo que enfrentamos es un modelo de transformación del negocio, es decir, cómo alcanzar el digital, pero mientras tanto tenemos que hacer print. Entonces, si volvemos con las reflexiones de negocio, es decir, de volver otra vez al negocio, me gustaría, o sea, un negocio tiene dos capítulos importantes, los ingresos y entonces siempre en todos los negocios siempre se hace un proyecto, un business plan. Normalmente el que se suele cumplir es los gastos. Los gastos se cumplen siempre. Los ingresos, los que uno se predicen, pues no, a veces no se, normalmente a veces no se cumplen. Pero los costes se cumplen porque para eso estaban planificados. Y entonces, dentro del negocio de los periódicos, me gusta analizar cuáles son las grandes áreas de coste y cómo esto le va a afectar al negocio digital. El primer coste es el soporte. Es evidente, en el mundo digital no necesitamos papel, ni papel, ni todo lo que se le asocia al papel, es decir, porque aquí el soporte lo paga el lector. Es el lector el que se ha comprado su PC, su tablet, es decir, el soporte lo paga el lector. La distribución física, pues evidentemente no es necesario el reparto. No hace falta llevarme con una furgoneta, traerme hasta el kiosco, traérmelo al buzón de mi casa. Es decir, lo paga el lector. Es tanto así que el lector cuando hace un contenido dice, ya me lo va a contenido. Es decir, es consciente de que lo hace él, de que lo paga él, ¿no? Por lo tanto, lo hace, este es un coste que lo paga también el lector. Sin embargo, la redacción, que es un apartado de costes muy importante, es decir, que es la elaboración del contenido, lo sigue pagando el editor. Este es un coste que lo hace fundamentalmente, de forma única, lo hace el editor. Y claro, si analizamos esto, es decir, qué valor, es decir, a esto de contenido, qué valor se le está dando hoy en muchos periódicos, qué valor se le está dando. Les pongo ejemplos que este es un periódico impreso que, bueno, es decir, está disponible en una versión tablet a las 0 horas o poco antes de la medianoche, es decir, una versión pago, es solo para suscriptores que pagan, pero sin embargo, claro, tenemos la presión de que tenemos que tener la web llena, hay muchos contenidos en la web. Entonces, ¿cómo lo llenamos? ¿Qué tentación existe? Dice, hombre, ya tengo hecho un montón de contenidos para el periódico impreso. Entonces, tenemos un montón de contenidos que queremos cobrar por ellos, etcétera, pero al mismo tiempo ponemos un proceso automático para que haga un volcado a la web de forma más o menos automática. Se dan cuenta aquí que a las 3:45 ya está disponible en la web. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando? ¿De pagar por lo gratis? Sería
esto, ¿no? Es decir, o sea, si lo tengo gratis, incluso, es decir, tengo que pagarlo al día siguiente en el impreso para leerlo, lo que ya me has dado gratis. Al contrario, el axioma del web first, esto que tanto el web, rápidamente, el web, está. Una rueda de prensa, un político da una rueda de prensa, a las 20-30 horas lo hemos dado ya en la web, hemos hecho la cobertura, etcétera, ¿no? Y ya está todo el mundo más o menos informado porque lo hemos puesto en la web. Y entonces, al día siguiente pasa lo mismo, es decir, tengo que ahora poner los papel. ¿Qué hago? ¿Escribo otras cosas? ¿Escribo no sé qué? No, ya los tengo, ya los he hecho para la web. ¿Qué hago? Lo vuelco en el papel. Bueno, aquí sin foto, etcétera. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando a mis lectores? ¿Tengo que pagar por lo obsoleto? Si esto ya me lo diste ayer. Me lo diste ayer y ahora además tengo que pagar por una cosa, es decir, más tarde. Es decir, tenemos un poco una distancia siempre aquí entre lo que decimos y lo que queremos decir, ¿no? Entonces, sí que hay cosas positivas, no soy tan negativo, es decir, Internet rompe las barreras geográficas del papel. Es decir, eso es evidente. Mantiene los lazos emocionales, aquel que quiere ser del Real Madrid, pues comprará su periódico o querrá ese tipo de contenidos, ¿no? O sea, mantiene los vínculos con la comunidad de los lectores, deja de que está disponible 24/7, no está sujeto a las fronteras, etcétera. Pero, una cosa muy importante, no transforma, o sea, la tecnología, el Internet, no transforma a los periódicos en un medio global. O sea, el soporte no lo cambia. Lo que tiene ventajas, el periódico centenario ABC publicó en diciembre que dejaba de llevar el periódico impreso a las islas. Aquí en España, es decir, tanto las Islas Baleares como las Islas Geográficas Canarias, pues ya no reciben el ABC impreso. Si quieren, lo pueden comprar en el kiosco digital. O sea que es muy importante. Pero el soporte no nos va a hacer globales. Y si seguimos analizando todo este tipo de contenidos, ¿cómo damos los datos? En general, los periódicos. Yo tengo, a pesar de ser proveedor, tengo costumbre de hablar como si fuera un periódico. Llevo tantos años en la industria que me parece que es. Pero esto es un periódico importante, un periódico nacional, en España, es decir, donde auditados, todos estos datos son auditados, es decir, imprime, es decir, distribuye 156.000 ejemplares impresos. Esto es comprobado por la OJD, que es la oficina de la. En la encuesta de medios, efectivamente, dicen 1.250.000 lectores. O sea, 7 por ejemplar. O sea, 7 lectores por ejemplar. Me suena ya un poco grande. Y Comscore certifica que en su plataforma digital tiene 7 millones, casi 7 millones y medio de visitantes únicos al mes. Así es como normalmente presentamos, todos los periódicos presentan los datos. Entonces, yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Que no podemos imprimir 7 millones y medio de ejemplares? O sea, si lo transformáramos a un periódico gratuito, y pudiéramos entregar 7 millones y medio de ejemplares, ¿los agotaríamos? ¿Esto es lo que queremos? ¿7 millones y medio de lectores? Es un poco para darlos. Permítanme algunos cálculos. Es decir, miren, estos son datos de un periódico líder, muy bien posicionado en SEO, en técnica SEO sale enseguida, efectivamente, es decir, son los datos que tiene, que se muestran. Es decir, casi 10 millones de mes al mes, 4 millones y medio casi de visitantes únicas, 21 millones de páginas vistas al mes, pero claro, tiene un bounce rate de 65%. Bounce rate, es decir, gente que entra y dura menos de 30 segundos, es decir, no sé, un extraterrestre ha aterrizado en mi web y se ha ido, o sea, sin que en 30 segundos entre que carga la página no carga la página. Luego, si aplicamos el bounce rate, diciendo esto, voy a despreciar este tipo de lectores, los 10 millones de sesiones se me transforman en 3 millones y medio, los 4 millones de visitantes en 1,5 millones, los 7 millones y medio de páginas vistas al mes se me transforman, o sea, los 21 se me transforman en 7,5. Bien, aún así, si dividimos 7,5 entre 1,5 millones, es decir, me queda que un visitante único lee al mes. A esto le queremos llamar a alguien que me visita, o sea, que me lee 5 páginas en un mes. Si lo analizamos, es decir, estos datos son parecidos de todos los periódicos, a lo mejor
muchos de ustedes me están diciendo, no, pero este es de 65, yo tengo solo un 50. Mejor de otra cosa, pero hagámoslo también por el otro. El número de visitantes nuevos que hay por mes. Un 34% nuevo de visitantes, es el dato que ven todos ustedes conocen estas estadísticas de Google. Es decir, que... entonces, si la gráfica es más o menos plana, si la gráfica es plana, evidentemente, si he tenido un 34% nuevo de visitas, es porque he tenido un incremento. Si no, estoy arriba. O por lo tanto, si aplico ese 34% a las sesiones y el 34% también a los visitantes únicos, me quedaría que realmente tengo 6,5 millones de visitantes que me hacen 2,800,000 visitantes. Entonces, un visitante me visita de media 2,3 veces al mes. ¿A esto le llamamos también lector? ¿Esto es un lector? Alguien que me ha comprado 2,3 veces al mes, por decirlo así, me ha comprado mi periódico 2,3 veces al mes. Bien, esto es importante porque en el fondo lo que quiero transmitir es que el soporte no cambia la audiencia. En fin, da posibilidades de tener más, pero no cambia la audiencia. Y volvamos un poco también a lo que es el objeto de la conferencia. Bien, yo creo, vamos a ver, el tema del paywall es necesario ponerlo porque, pero en sí mismo paywall no va a ser un negocio a corto, no va a ser un negocio a corto plazo. No necesariamente tienen que recorrer los periódicos, es decir, tenemos que saber que al final es porque es lo que le vamos a dar valor. Y tampoco creo en el concepto de micropagos. Mire, con esos datos de que alguien que nos lee 2,3 veces al mes, por muchos millones que tengamos, ¿a cuánto vamos a poner el artículo? Sí creo que habrá que ir en el negocio con el concepto de la suscripción, vender lo que es el paquete. Igual que no vendemos artículos sueltos. Si el periódico vale 50 centavos y vale $1, si vale $1 y lo vendiéramos por artículos, ¿qué pondríamos? A 3 centavos cada artículo. Alguien que, oiga, que le interesa la opinión de este y tal, ¿le daríamos el periódico por 5 o 6 centavos? No, se le lleva el periódico entero. Y la gente acepta, es decir, el paquete entero. O sea, que esto no es... Y, bueno, habrá que poner el... Pero lo más importante, desde mi punto de vista del paywall, no es la cantidad de dinero que ingrese por ahí, sino lo más importante del paywall va a ser que conoceremos la audiencia. De hecho, propongo muchas veces, en muchos casos, poner lo que llamaríamos un free paywall. O sea, un con valor cero. Es decir, simplemente pues pedir para saber quién me lee, cuánto me leen. Porque, o sea, si ustedes estudian el caso del New York Times, un caso de éxito conocido por todo el mundo, New York Times tiene 850.000 suscriptores de pago, que pagan entre $230 al año. Tal. Al final, esto va a generar 180, 200 millones de dólares al año. Está bien, 200 millones de dólares al año. Pero los New York Times son 1.800 millones de dólares al año. O sea, está muy lejos. Y entonces, si lo que pretende vender de esos 850.000 suscriptores pretende venderlos la publicidad a ellos a precio de CPM, pues no alcanza cifras absolutamente insuficientes. Pero lo más no son 800.000 clics de gente que pueda estar dando clics, sino conocer quiénes son los lectores y qué hacen. Alguno me podría decir los micropagos, hombre, pero si tengo alguna firma muy famosa y por lo tanto tiene visitas, pues este podría generar contenidos. Ya, pero si tengo una firma que me escribe allí, que tiene su blog o no sé qué, yo les preguntaría, entonces, ¿de quién son los lectores? O del periodista. Porque también podríamos hablar de la barrera de crear un nuevo negocio en Internet que es muy baja. Por tanto, lo importante del paywall no es tanto la cantidad de dinero que vamos a ingresar, que no será mucha, está siendo poco, como transformar
la audiencia, es decir, conocer bien esto. Ahí tienen un ejemplo muy sencillo, es decir, tenemos que pasar de la cantidad de audiencia. Claro, si nos tratamos un cajón de manzanas así, sin ver, una caja cerrada de manzanas, sí, entran 100 manzanas, 200 manzanas, pero lógicamente estaríamos hablando de un precio diferente a si lo que estoy comprando es eligiendo cada una de las manzanas. Es decir, tenemos que ir de la cantidad a la calidad. Y eso es lo que tenemos que vender. Porque es evidente que, al igual que en el periódico impreso, tendremos que complementar el ingreso de los contenidos, incluso cero, con ingresos publicitarios. Por lo tanto, esto es lo más importante desde mi punto de vista del paywall. Pero claro, poner un paywall hoy en día, es decir, exige una cierta valentía. Hay que ser valientes para mantener esta actitud y poner un paywall. A veces incluso no nos atrevemos a poner ni siquiera un free paywall. Es decir, ni pedirle datos de registro y tal, porque si no se nos va ni tal. No sé, alguno se irá, pero valoremoslo. Pero hay que ser capaz de resistir esta decisión. Miren, voy a poner también una serie de ejemplos concretos. Mire, este es un ejemplo concreto de una revista de contenido genérico, una revista editada en España, no tiene temas actuales así ni políticas, es una revista que tiene muchos contenidos. Hay 500 millones de personas que hablan español, parecería lógico, y ahí pueden ver en el mapa, es decir, dónde están su audiencia potencial. Es decir, toda es para una revista hecha en tablet, entonces, ¿dónde están todos los que han descargado el visor, por decirlo así, es decir, la aplicación para poder tener acceso a la revista? La revista es de pago. Entonces, lógicamente, es decir, pues tienen ahí 400.000, es decir, 400.000 personas que se han descargado el visor. El color indica, la temperatura del color indica la
Muy bien, muy bien. Fernando, yo quisiera abrirle el espacio para preguntas con una observación, porque se habla mucho de conocer bien a la audiencia. Hay veces en que hay empresas que no quieren la audiencia, que pueden darse cuenta de algo que no les va a gustar. Entonces, hay que ir preparado para eso. Mucha gente piensa que el periódico se lee mucho, que el contenido es maravilloso, pero se podrían estar engañando. Esto es un impedimento para este tipo de estrategia de paywall, psicología del medio, decirse que está muy bien y no aceptar su contenido que. Eso es evidente. Vamos a ver. O sea, ¿no queremos conocer la verdad? Pues no progresaremos, porque mentira no se puede construir el futuro. Vendrá fenomenal, muy famosos, pero tarde o temprano aquello morirá. Me parecía muy importante introducir y hacer un análisis sincero de lo que es un negocio sostenible. Miren, negocios que no son sostenibles a los 5 años mueren. Yo recuerdo un ejemplo también de aquí, de un ejemplo muy famoso periódico que años. Es decir, se iba a comer el mundo en internet y tal, y no sé qué. Y terminando, la gente quiere. El caso del The Daily, el periódico este de Daily, el tablet, parecíamos, cuando leíamos el periódico, parecíamos Tom Cruise en Minority Report. Allí agarrábamos el helicóptero, ¡pum!, lo tirábamos, aparecía el contenido. Claro, ¿cuál era el problema de hacer aquello? Es decir, que todas las semanas había que hacer un esfuerzo enorme para, o sea, todos los días. Y eso es tremendamente caro. ¿Mm? Entonces, no es sostenible. ¿Que queremos mantenerlo? Pues bien, es una decisión como otra cualquiera, o sea, esto no nada que ver. Pero conocerla es importante. O sea, estamos muy acostumbrados. Yo leía ayer o antes de ayer en este que hay dos periódicos en España muy importantes que decían, este año nuestro objetivo es alcanzar el 35% de la facturación proveniente del digital o el 40%. Fantástico. Pero no nos hagamos trampas. Si vas a alcanzar el 40% es porque ha caído un 70% tu publicidad impresa. Y entonces, evidentemente, ha crecido la publicidad en Internet, pero no es suficiente para generar y mantener un volumen de periódico. Pregunta, ha hecho varias observaciones acerca de lo que él llama como free wall y luego más un muro de registro sin pago. No sé, Sí, algunos medios ensayaron esto al comienzo. ¿Cómo está esa alternativa? cuesta, siempre que pedimos algo, que pedimos datos a los clientes, aunque sea su email, que tampoco se trata en el free paywall, lo que yo le llamo, pero que es un paywall, o sea, es simplemente un registro gratuito, pero al menos sé quién me está leyendo. Eh, con pedirle el email es suficiente, pero aún así la gente se resiste. O sea, la gente ya es un freno. Poco hace falta poner un paywall exactamente a todos los contenidos. Podemos dejar la homepage, dejarla libre, pero todos los contenidos que nos parezcan apropiados, ponerlos sujetos a pago. Pago cero, es decir, pero sé quién me los lee. Esto me... O pago por mes. El pago por oso, bien, está bien, es una forma de funcionarlo, pero seamos sensatos. Saltar es tremendamente sencillo. Es que simplemente basta decir seguir navegando en privado y ya está, y vuelves otra vez a tener esto. Y por otra parte, bueno, también es muy pretencioso por parte de los periodistas que si lo haces con los contenidos, el 100% de tus contenidos son valiosos. Hay muchos contenidos que no dan valor, o sea, que son que si no están, o sea, que si están en mi periódico, pero
más, por lo tanto tampoco voy a cobrar por eso, no sé. Es importante, yo promuevo, o sea, la idea del paywall, pero creo que hay que ser sensatos y decir, ir al menos el email y aguantar en esa posición. A mí no me... Se puede hacer. Ya. José Manaur dice y pregunta que un diario de mucho tiempo, ¿debería ser considerado ese archivo histórico como un contenido premium para ponerse pago? Eh, También Juan Carlos Al González pregunta cómo calcular esa medida de cuántos artículos pueden ofrecerse sin pago en un esquema de software. ¿Cómo cambia? El DAX creo que da 10 o no sé, a la semana, no sé. ¿Cómo calcula eso? Sí. Juan José Arce Vargas dice, ¿es recomendable adaptar el paywall solo para secciones específicas como tal vez del domingo o la sección de opinión? ¿O debería ser el pago único para todo el diario?
Sí, John Richards eh, no, hace una pregunta que creo yo que, a ver si puedo entenderla. Él dice que cuál es el riesgo de crear un paywall si el tráfico, que es pequeño, en contra va en detrimento del homepage, que normalmente no es parte del paywall. Entonces es que él no considera que en realidad haya mucho riesgo, que es lo que deduzco de esa pregunta. Ah, ¿Quieres ponerla mm, mm, sí, sí, el micrófono. Bueno, parece que John piensa que no es así, que interpretemos preguntas. Le hemos dado el micrófono a John Richards a ver si él puede hablar y explicar mejor su pregunta. No sé, o lo hace a través del chat también, como quieras, John, para que Fernando te explique mejor. Ah, si tienes acceso al micrófono, John, ¿estás escuchando? Está escribiendo John. Por tanto, tomemos una pregunta aquí mismo. Es un poquito al fondo del chat. Dice, dice María del Carmen, ¿qué tal la experiencia de combinar el paywall con donaciones, dejando abierto el monto para que pague más quien lo quiera hacer? Una buena pregunta. ¿Quieres reformular tu pregunta? Pregúntale a John. Muy bien. Y César Domínguez pregunta el del Toronto Star que se salió del paywall. Y muchos, no solo del Toronto Star, hay varios periódicos importantes que se han salido. No sé, o sea, que nos daría vergüenza, ¿verdad? Porque pues tiene una sección de los que han entrado y han salido de la cárcel esa semana o las multas que ha puesto el guardia de circulación. Y este es un negocio, es decir, son negocios muy chiquitos
porque estamos hablando, bueno, lo que pasa es que luego están en grupos de periódicos más o menos grandes, y estos periódicos claramente, es decir, tienen un paywall cerrado, es decir, solo se venden para suscriptores. Porque si es que, si recuerdan un poco en la presentación, es decir, eh, el 70% estaban en el área de influencia del periódico impreso. El 70% de la audiencia estaba en el área de influencia del periódico impreso. Luego, por lo tanto, también regalar los contenidos, es decir, bueno, estamos convirtiendo el papel en una cosa sentimental. Y lo que no estamos haciendo en papel lo estamos haciendo en la web o lo estamos haciendo en el digital. Si es que, mire, yo estaba hablando de este tema, estaba en Panamá. Cualquier periódico de los que están en Panamá, por mucho que ahora esté en Internet y que pueda ser todo lo global, pero es local de Panamá. ¿A quién le interesa lo que pase en Panamá? Quizás ahora, esta semana, que es la cumbre de presidentes y tal, tenga un poco más de audiencia. Bien, de acuerdo, pero sigue siendo local. Si es que local o muy local o hiperlocal, sigue siendo. Entonces los periódicos están sometidos a que lo que producen ellos interesa a una audiencia. Por eso yo decía de que no se trataba no se trataba de hablar de no se trataba de hablar de negocios de lo que lo hace Twitter o de lo bien que le va a Facebook. Bueno, sí, sí, ya lo sé, pero los periódicos producen contenidos y los contenidos interesan a los que están. Se, Más o menos, más o menos. O sea, yo creo que el tema de... Está bien si vienen ingresos por el paywall, pero yo creo que no, salvo que sea una sección a lo mejor una sección muy exclusiva o una cosa de ese estilo, salvo que sea una sección muy exclusiva o una cosa que podamos cobrar por ello. Es decir, lo más interesante del paywall es que si tenemos un dato de quién nos lee, de quién nos lee, podemos hacer seguimiento, todo está tagueado, todo tiene, en fin, por lo tanto, podréis saber cuántos me leen de economía, cuántos me leen de esta sección. Fíjense que antes cuando yo ponía con las presentaciones de lo que es muy importante saber las noticias locales, poder confirmar. Lo he puesto muy rápido los distintos mapas de los distintos casos de periódicos reales que he puesto, pero podría contrastarlo realmente si la subida de audiencia en el digital, en esa zona digital, coincide con una bajada en la... O sea, que lo importante es conocer la audiencia para saber si me estoy robando yo a mí mismo mis lectores, cómo evoluciona y qué es lo que le interesa para poder fabricar y sobre todo para poder ofrecérselo a los anunciantes. Es decir, yo no puedo vender mi audiencia a los anunciantes diciendo, diciendo que tengo millones de qué. Ahora, si yo digo, sí, es decir, tengo las 1000 personas que les interesa jugar al golf, no sé qué, es decir, esto vale mucho más de 5 millones de desconocidos. Y perdón que ponga el ejemplo siempre.
Sí, vamos a ver, o sea, que decir, yo no estoy en contra tampoco de, y por supuesto, seguir vendiendo publicidad y tener mucha audiencia. También les ponía un ejemplo, en este caso era de Tablet, ¿no? De este periódico, que lo que hace es que tapa los anuncios o sea, en la edición digital aparecen los anuncios en blanco. Pues en este caso pagan los anunciantes. Bueno, no mucho, es decir, simplemente es un mensaje muy claro, es decir, oye, si sobre la tarifa del impreso me pagas un 5% más, pues apareces también en la edición digital. Si no me pagas un 5% más, pues simplemente no está. Ofrezco, o sea, hay que buscar negocio, tampoco estoy diciendo que tengamos solo que conocer la audiencia. Pero al final, los lectores, si han visto todas las gráficas que mostraba de audiencias, siempre repiten el patrón. No hay mucha diferencia. Igual que tenemos lectores fieles en el impreso, tendremos lectores fieles en el digital y que estarán dispuestos a pagar, sin ninguna duda, a pagar una suscripción mensual. Habrá que calcular el precio, por eso también les ponía los costes. No les queramos imputar también los costes del papel, que lo han pagado ellos, que tienen el soporte, de la distribución, que lo han pagado ellos, que pagan el internet. Calculemos cuál es el coste que tenemos que cobrar por los contenidos y se lo ofrecemos como un paquete al mes, es decir, y lo harán, y lo harán. El engaño está en pensar que esos 5 millones de visitantes únicos que tenemos al mes y tal, que nos engañamos en la parte de la web, los vamos a transformar en lectores que paguen una suscripción mensual. Yo creo que no. Es decir, y una vez que conocemos bien a nuestra audiencia, sí, perdón. Hombre, Brasil es un país con una experiencia muy interesante en el tema del bloqueo que han hecho o la asociación que mantiene la ANJ a Google. O sea, de alguna manera están diciendo mis contenidos no son gratis. O sea, quiero decir, antes cuando hablaba esto de la presión que tienen los medios de tener contenidos en la web y volcar el impreso, pues hombre, ahí estamos diciendo que nuestros contenidos tienen un valor cero. Porque le queremos cobrar al impreso luego, decir, una cosa que hemos dado gratis en la web, o al revés, es decir, que se lo dimos ayer gratis en la web y le queremos cobrar hoy. Brasil ha hecho una experiencia muy interesante y la asociación de la ANJ eh, hace un control. Se movió una ley forzado que Google saque de Google News, de la plataforma, saque a los periódicos españoles. Estamos esperando un poco a ver pues, el efecto que tiene esta bajada, ¿no? Pero hay que mandar mensajes claros. Sí, muy bien. Y comenzar, hay mucho de qué hablar, hay muchos que seguramente afines a lo del paywall que no se han tratado, pero vamos a seguir ofreciéndoles a ustedes más sobre esto mismo. David Sancha estuvo con nosotros hoy, también un especialista en paywall de Cases y Associates, que ha disertado ante nosotros también en el Centro Digital sobre ese tema. Vamos a seguir profundizando, porque sí creo, como dije al comienzo, que este es un tema vital para el futuro de los periódicos, porque se trata de simplemente monetizar los contenidos digitales que lamentablemente no han podido todavía generar en algunos mercados menos que en otros suficientes ingresos de publicidad. Y mientras eso no suceda, pues se estarán barajando todo este tipo de temas, todo este tipo de opciones para cobrar por esos contenidos que son costosos. Muy bien. ¿Quieres Pues cerrar, vuelvo a por repetir, favor, muchísimas gracias por Fernando? esta Ya contigo, oportunidad. si te despides de los Bueno, estamos a su participantes. disposición. Este es un debate vivo, un debate que continuará.
y que probablemente se presta a muchas discusiones vis a vis, o sea, quiero decir, porque lo que decía, no hay café para todos, cada uno tiene que ver realmente qué es aquello que tiene de valor, pero hay que ponerlo en valor. Esto yo creo que es muy importante, ponerlo en valor, porque no podemos dar gratis y decirle al mismo tiempo que queremos cobrar. Eso es una esquizofrenia que se debe de salir de ahí. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Gracias a todos.